Ernesto Núñez, periodista del diario El País, le digo, él publica una entrevista que titula Jesús Ramírez, Scherer ya es un actor de oposición, quiere afectar al gobierno y al movimiento, y desarrolla toda la entrevista de fondo. Ernesto, muchas gracias, sobre todo gracias por tu tiempo y poder comentar esta entrevista que, vamos, que sí es de actualidad y lo que sigue para arriba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias, Ernesto. ¿Cómo sentiste a Jesús Ramírez Cuevas? Hombre noticia a partir de la publicación hace unos días del libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer en colaboración con Jorge Fernández Menéndez. Así es, pues mira, es una entrevista que hacemos mi compañero Cédric Raciel y yo, efectivamente para el diario El País, y bueno, pues encontramos un Jesús Ramírez ahí en su despacho, en su oficina en el Palacio Nacional, y pues mira, un Jesús Ramírez que llama la atención que es uno en ese libro quizá hubiera pensado que la persona a la que más se iba a referir el exconsejero jurídico iba a ser al fiscal Alejandro Hertz, pues recordarás que es con quien traía pleito casado, ¿no? Desde que estaban prácticamente desde 2021. Y resulta que quizá la sorpresa del libro es que contra quien carga las tintas el exconsejero es más bien contra Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial, y quizá, Pepe, y dime si coincides conmigo, quizá uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, no de gobierno, sino de hace muchos años, es decir, una persona que trabajó con él desde hace ya muchísimos años, que estuvo muy cercano a él y que era el que llevaba pues la relación de la prensa, la relación del gobierno con la prensa, quien llevaba las mañaneras, un hombre a quien Scherer le atribuye muchísimo poder dentro del Palacio Nacional y muchísima influencia sobre el presidente. Y justo de eso le preguntábamos y Jesús Ramírez decía, a ver, un líder como López Obrador no es un líder a quien se pueda manipular como retrata Scherer Ibarra en el libro. Es interesante que diga Jesús Ramírez, por ejemplo, que el retrato que termina haciendo Scherer Ibarra del presidente, o del expresidente, mejor dicho, es un retrato que él llama un poco caricaturesco, un retrato que busca devaluar la imagen y el legado de López Obrador. Y a partir de ahí, la idea que va desarrollando, el argumento que desarrolla Jesús Ramírez es, Scherer Ibarra hace este libro para afectar al proyecto de la 4T, incluido desde luego el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es un tema que Scherer Ibarra ha negado en las dos entrevistas que ha dado, en los pocos pronunciamientos que ha dado alrededor de su libro. Él ha negado que tenga esa intención, pero incluso la propia presidenta, pues al decir que ni lo ha leído, ni lo va a leer, ni lo va a leer, pues ha dejado claro su disgusto, ¿no? Con lo que ahí se revela. Y sobre todo porque, mira, me parece, Pepe, y así lo poníamos desde que sacamos la primera reseña del libro en El País, me parece que esto si algo refleja, más allá de si le crees o no le crees a uno o a otro, lo que te deja claro es que el obradorismo estaba muy lejos de ser una familia feliz, de que esos 6 años de obradorismo se vivieron con pugnas palaciegas fuertes. Y como nos ha ocurrido ya desde hace muchos sexenios, pues una vez que concluyen los mandatos, una vez que las personas se van del poder, nos vamos enterando de que tenían rencillas y rencillas súper fuertes por lo que vemos, ¿no? Claro, ¿tú crees que los datos narrativos de ni perdón, ni venganza, ni perdón sean elementos suficientes como para plantear denuncias de carácter judicial, eh, como en el caso de Jesús Ramírez Cuevas, de quien estamos hablando, a quien entrevistaste, ex vocero de la presidencia, el caso bueno, en fin, de los que De, aparecen en el libro, que son de alguna manera señalados como enemigos, como adversarios? Está Arturo Saldívar, quien era presidente de la Corte, ahora es muy cercano a la presidenta de la República, Adán Augusto, López Hernández, Clara Brugada, en fin. sí. En el caso de Jesús Ramírez Cuevas, se le menciona con mucha precisión en una cuestión que tiene que ver con un decreto del año Uh -huh. 2022
que le permitía manejar algo así como 27,000 millones de pesos que por instrucciones de López Obrador deberían de servir para arreglar lo pendiente con pensiones y demás en el sector Sí. del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues mira, el propio Jesús Ramírez lo que nos dijo en la entrevista fue, pues el abogado, si tiene elementos, debería de irse a un tribunal a denunciar, si tuviera elementos de lo que dice, como para estar señalando un delito, ¿no? Yo lo que veo en el libro es, por ejemplo, este asunto del decreto presidencial. Lo que se dice es que es un decreto que emitió López Obrador después de que le encarga a Jesús Ramírez negociar con el SME la parte de la liquidación que faltaba. Recordarás que en 2009, en el gobierno de Felipe Calderón, se quiebra la compañía de Luz y Fuerza, el SME se va a una larga resistencia laboral, una larga, pues sí, un largo movimiento de huelga y de resistencia en contra de esa decisión. Se liquida al sindicato, hay una parte que reclama que no se le liquidó conforme a la ley y el presidente pide atenderlo. Se hace el decreto y fíjate que ahí se genera una confusión porque la cifra de 27,000 millones de pesos surge de un estudio actuarial que hace el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es una proyección que se hace de qué pasaría hasta el año 2086 si se pagaran esas pensiones como quedó en ese decreto, y se estaría hablando de un cargo al erario de 27,000 millones de pesos, pero que no se emitieron, digamos, que no salieron de las arcas en ese momento, sino que es una proyección de lo que se piensa que saldría de aquí hasta el año 2086. Entonces creo que esa parte, por ejemplo, pues la aclara el exvocero. Hay señalamientos graves. Para mí el más delicado, Pepe, es cuando Scherer Ibarra dice que fue Jesús Ramírez quien llevó a Sergio Carmona a Morena, a Palacio Nacional, y que se lo presentó a Mario Delgado. Y Sergio Carmona, el señalado como el rey del Huachicol. exacto, un personaje realmente siniestro, digamos, un personaje bueno, fue asesinado en 2021, pero a quien se le investigaba por ser el rey del Huachicol. Pero acuérdate que hubo muchos señalamientos de la oposición diciendo que el dinero de Carmona fue a dar algunas de las campañas de Morena en las elecciones para gubernaturas de 2021 y señaladamente la de 2022 de Américo Villarreal. Ese es un tema que está ahí abierto todavía. Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra lo llaman en su libro un expediente letal para Morena, un poco dando a entender que si se abriera ese expediente y se hiciera una investigación seria sobre a dónde fue a dar ese dinero, pues saldrían muy mal parados muchos que hoy son gobernadores de Morena y dirigentes del partido o funcionarios incluso en el gabinete. Entonces, le preguntamos obviamente a Jesús Ramírez, él niega rotundamente haber conocido siquiera a Carmona, es más, él nos dice, yo supe del nombre de Sergio Carmona hasta que apareció como un empresario muy polémico que fue asesinado en 2021. Antes de eso no había oído hablar de él. Y ahí sí, Pepe, pues a nosotros nos queda como periodistas, obviamente preguntar, ese es nuestro trabajo, y registrar la respuesta que nos da y ya le tocará al público juzgar, pues quién tiene razón. Si Julio Scherer Ibarra, que afirma categóricamente en su libro que quien sienta a Sergio Carmona con Mario Delgado y con López Obrador es Jesús Ramírez, o si le creemos a Jesús Ramírez que niega rotundamente esa acusación. Es un tema, digamos, ya que queda al juicio de la opinión pública. Creo que nuestro trabajo justo fue ir a hacer las preguntas que surgen a partir de la lectura del libro al personaje al que más se le menciona y quizá al que se le señala con más ahínco y con más y de manera más Claro, seria en el libro, ¿no? claro, y no sé si le preguntaste si va a proceder legalmente. Le hicimos esa pregunta y dijo que no lo descarta, dijo que está recopilando la información y que va a y que en todo caso probablemente sí proceda porque los señalamientos dañen su imagen. Y son los más graves, porque mira, mencionas a Dan Augusto, menciona a Olga Sánchez Cordero, menciona a Hugo López Gatel, menciona a Ana Guevara, a Álvarez Builla, menciona a una serie de personajes y la verdad es que en el libro Pepe uno los lee y los deja súper mal parados, habla pésimamente de ellos, de quienes fueron sus compañeros en el gobierno durante 3 años, ¿no? Scherer, hay que recordar al auditorio que fue consejero jurídico
de la presidencia y por lo tanto tenía un despacho prácticamente en el mismo pasillo del presidente López Obrador desde el inicio del gobierno en 2018 y hasta en septiembre de 2021 que sale del gobierno. Por cierto, recordarás un día que era el informe de López Obrador, él anuncia su renuncia en la mañanera y un mes después comienza esta confrontación primero muy grave con Alejandro Gertz Manero y pues ahora lo que vemos es confrontaciones públicas de graves señalamientos con quien fuera el exvocero presidencial. Es decir, tenemos a dos personajes que fueron muy cercanos a López Obrador haciendo señalamientos públicos graves, que yo te diría, y en eso sí coincido con Jesús Ramírez, señalamientos que afectan al gobierno actual y obviamente al proyecto político que nos gobierna actualmente, ¿no? Pues muchas gracias, Ernesto Núñez. Gracias por estos minutos de conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Pepe. Un placer. Igualmente, gracias, Ernesto Núñez, periodista del diario El País. Hagamos una pausa.